En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta celebración, la que estamos conmemorando, la fiesta de la Santísima Trinidad. Y vamos a ofrecer también hoy, de manera especial, nuestra misa por todos los papás vivos y difuntos. Vamos a pedir por el eterno descanso de Irma García Sandoval a sus 9 días, Susana Juárez, 9 días, Víctor Manuel Flores Carvajal, 6º día de novenario, Sergio García Maguey, 6º día de novenario, Eduardo Maguey Ramírez, 6º día de novenario, Jesús Olmos Valerio, 5º día de novenario, Rubén Contreras Galván, 4º día de novenario, Ana María Macías Uribe, 3er día de novenario, Manuel Antonio Martínez, Ricardo Félix, José Guadalupe Aguilar, Adolfo Gallardo, Juan Manuel Ortiz, Enrique Martínez, Raúl Gallardo, Manuel Tenorio Ramírez, que sería su cumpleaños, Margarita Pimentel Aguirre, que sería su cumpleaños, Concepción Contreras Mercado, que sería su cumpleaños, Francisco Castilla Puebla, Carlos Ausencio Venegas de la Peña, 13 años, Hilaria Rodríguez Rodríguez, Manuel González Carmona, Hipólito Carmona Lucio, Salvador Carmona Orozco, Teodora Orozco Pérez, Ricardo de León Monroy, Ezequiel Tapia Romero, Leopoldo Tapia Quiñones, Alberto Tapia Quiñones, Juan Manuel Tapia Quiñones, Julio Lozano Vargas, María Pérez Vázquez, Manuel Vadillo Pérez, Rafael Vadillo Pérez, Eduardo Vadillo Pérez, José Vadillo Sánchez, Armando Vadillo Sánchez, Alberto Méndez Servín, Rubén Pérez Hernández, Alfonso Hernández Rivera, Guadalupe García Jiménez, José Gama Gómez, José Castillo Cabrera, Salvador Castillo Martínez, Salvador Nicolás Castillo Nabor, Pablo Castillo Cabrera, Antonio Alvarado Apresa, Fidel Alvarado Apresa, Felipe Vázquez Cabrera, Virgilio Reyes Estrada, Ricardo Ramírez Pérez, Sigfrido Maximino Espinosa Rangel, Rodolfo Zamudio González, Alejandro Manuel Ortega Ramírez, Lucía Pérez Castillo, Felicitas Castillo Medina, Gloria Iraír Benítez, 8 meses, Luis Reyes Santa María, Enrique Castillo Castillo y todas las almas del purgatorio. Pedimos también por la salud de Luz María Hernández García, Sofía Padilla, María del Refugio Hernández Mercado, por la intercesión de la Virgen del Carmen, por la salud de Rogelio Matías Pérez, por la salud, bienestar y necesidades de Roberto Alejandro Hernández Bello, Ixitlali Zuleika Bello Medina, las necesidades económicas, de salud y de conversión de la familia Ríos Hernández, por el trabajo y las necesidades de Daniel Segura, en acción de gracias al Espíritu Santo de la familia Muñoz Benumea, por las bendiciones recibidas, la acción de gracias de Malani Regina Muñoz Belmont, por 1 año más de vida, la acción de gracias de Jesús Muñoz Equiwa, por 1 año más de vida, la acción de gracias por el Día del Padre de Jorge Alba Nieto, Juan Carlos Alba Matias, Rogelio Matías Pérez, Héctor Matías Pérez, Juan Carlos Gama Rodríguez, Armando Salinas Escobar, José Luis Alvarado Guerrero, Eduardo Manuel Sánchez Carenzo, Cudberto Jesús Miranda Becerril, la acción de gracias de Jessica Aguilar Contreras por 1 año más de vida.
y por todas las intenciones que se van anotando durante esta transmisión. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos en un momento de silencio nuestros pecados. Vamos a usar la fórmula que está ahí en la hojita, ¿verdad? Digo yo la primera parte y luego de los 2 puntos es la respuesta que ustedes hacen. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro de los Proverbios.
Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me poseía desde el principio, antes que sus obras más antiguas. Quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera, antes de que existieran los abismos y antes de que brotaran los manantiales de las aguas, fui concebida. Antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas, nací yo. Cuando aún no había hecho el Señor la tierra, ni los campos, ni el primer polvo del universo, cuando Él afianzaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las fuentes del océano, cuando fijó al mar sus límites y mandó a las aguas que no los traspasaran, cuando establecía los cimientos de la tierra, yo estaba junto a Él como arquitecto de sus obras. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo me recreaba en su presencia, jugando con el orbe de la tierra, y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener esperanza, de participar en la gloria de Dios. Más aún nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia engendra la virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. Palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Tengan la bondad de tomar asiento, hermano, por favor. Hermanos, siempre, ¿verdad?, a la semana siguiente del tiempo de la fiesta de Pentecostés, celebramos la fiesta de la Trinidad. Ya estamos en medio del tiempo ordinario, sin embargo, la liturgia nos invita siempre a contemplar la Trinidad después de ver Pentecostés. Y esto es efectivamente un elemento que se ha ido celebrando, no desde ahorita, ¿verdad?, sino aproximadamente desde el siglo XI, cuando empezó una devoción hacia la Santísima Trinidad, lo cual fue elaborándose, ¿verdad?, en diferentes momentos, culminando teniendo una fiesta a los 8 días de Pentecostés. Y desde entonces, ¿verdad?, tenemos esta fiesta de la Trinidad justamente a los 8 días de Pentecostés. Sin embargo, ¿qué significa precisamente celebrar la Trinidad? Por un lado, estamos celebrando entonces uno de los elementos claves de nuestra vida de fe, uno de los elementos fundamentales de la experiencia de fe, de nuestra fe. A diferencia de otras religiones o de otros elementos, ¿verdad?, filosóficos, nosotros hablamos de que existe un solo Dios en 3 personas. Y por lo tanto estamos hablando entonces ahí del misterio de la Trinidad. Es uno de los grandes elementos que precisamente se aborda, ¿verdad?, en el misterio de nuestra fe. Y este elemento de la Trinidad, ¿de dónde viene? Fue una idea que se nos ocurrió a nosotros, ¿verdad? A la iglesia se le ocurrió un día decir, vamos a inventar la Trinidad. No. En el fondo, cuando hablamos de la Trinidad, ¿de dónde viene esta reflexión? Que si bien puede parecer compleja en su inicio, ¿verdad?, porque ¿cómo es posible que un solo Dios y 3 personas, ¿no? ¿Cómo es posible esto, no? Bueno, lo que trata de hacer esto es una revelación que Dios nos ha dado. Si hoy hablamos de la Trinidad es precisamente porque el que nos lo ha dado a conocer es precisamente el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, ¿no? Y sabemos que es el Hijo de Dios porque resucitó, ¿no? Si resucitó significa que todo lo que Él nos enseñó es auténtico. Y por lo tanto toda su predicación es veraz. Y en medio de su predicación Él nos ha revelado el misterio de la Trinidad, ¿no? En medio de su predicación Él nos ha dado a conocer el misterio del Dios que es uno y que es trino. Y ahí lo podemos ver, ¿no? Cuando Jesús dice, ¿no?, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 10, ¿no?, cuando dice, el Padre y yo somos uno. Por lo tanto está hablando ahí del Padre, el Padre que existe, el Hijo que es Él. Y dice, pero el Padre y yo somos uno. No dice somos 2 diferentes, ¿no?, somos de diferentes niveles, no. El Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Y luego el mismo Jesús, lo escuchamos hoy en el Evangelio, ¿verdad? Va a venir el Espíritu de la verdad, ¿no? Y lo escuchamos en los otros domingos, ¿no? Y mi Padre les enviará el Paráclito. Por lo tanto, a Jesús del misterio de la Trinidad. Si sabemos que existe la Trinidad, es porque el mismo Jesús lo reveló, nos lo dio a conocer, ¿no? Y a veces podríamos pensar, la Trinidad es algo incognoscible, es algo que no podemos saber. No. La Trinidad la podemos conocer, ¿no? Si no podemos abarcarla totalmente, por supuesto que no, pero sí podemos conocerla. Uno de los grandes errores en la vida es decir, no conocemos nada, no hay que decir nada, nadie entiende nada. No, sí podemos entender, ¿no? Si no pudiéramos entender nada, Jesús no hubiera hablado de la Trinidad. Jesús no nos hubiera revelado eso. Si lo reveló, es porque lo podemos entender, ¿no? Porque podemos acercarnos a Él, ¿no? Porque podemos aproximarnos a Él, ¿no? Esto es precisamente entonces el misterio de la Trinidad. Es algo que sí podemos conocer, no agotar, pero sí podemos conocer. Si no pudiéramos conocer, no nos hubiera hecho bolas, ¿verdad? Dios diciendo, voy a enseñarles algo que no van a entender. Pues no, ¿verdad? Dios nos enseña cosas que podemos entender, que podemos aproximarnos, ¿no? Y por lo tanto la Trinidad hay que verla como algo incognoscible, ¿verdad? Lo que no podemos saber nada, ¿no? Nadie diga nada, no. Al contrario, la Trinidad es para podernos aproximar a ello.
y que saca, por supuesto, elementos para nuestra vida. Porque conocer a la Trinidad implica también conocer elementos para nuestra vida. Por lo tanto, cuando hablamos de la Trinidad no hablemos de cosas desconocidas, no, estamos hablando de Dios, que es comunidad, de Dios que es amor y que por lo tanto vivimos, ¿verdad?, delante de ese misterio de salvación, de ese misterio de Dios que se nos ha dado a conocer, que se nos ha dado a que conozcamos su vida íntima, ¿verdad?, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso las lecturas del día de hoy tratan de aproximarnos un poco a lo que es este misterio de la Trinidad. La primera lectura que hoy hemos escuchado, ¿verdad?, está tomada del libro de Proverbios, y curiosamente es un texto muy interesante, porque la primera lectura de hoy, el que está hablando es la sabiduría, ¿no? Esto dice la sabiduría de Dios, ¿no? Comienza diciendo así, esto dice la sabiduría. Y curiosamente, fíjense, muy importante, porque se supone que en este texto es un himno, ¿verdad?, en donde la sabiduría está hablando, y la sabiduría se distingue de Dios. Por lo tanto, fíjense cómo en el Antiguo Testamento ya existe una huella, existe una sombra de lo que es el misterio de la Trinidad, ¿no? La sabiduría que ha estado antes de la creación y que estaba con Dios. Por lo tanto, podemos ver ahí un paralelo, ¿no? Está Dios y está la sabiduría. Y por supuesto es una huella, por lo tanto, ya está revelándose ahí el misterio de la Trinidad desde el Antiguo Testamento, ¿no? Porque en el fondo Dios nos hace referencia al Padre y la sabiduría es la referencia al Hijo. El Hijo es la sabiduría del Padre, ¿no? Por lo tanto, quien está hablando aquí es la sabiduría, pero en el fondo de todo esto es el Hijo el que está hablando, ¿no? Y nos está hablando cómo ha existido desde siempre, ¿no? El Señor me poseía desde el principio, antes de sus obras antiguas, por lo tanto ha existido antes de las obras, no es una criatura como tal, ¿no? Va más allá que esto, ¿no? Quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera. Por lo tanto, la sabiduría, dice, es la que ha estado antes de todo, antes de que existiera el mundo, antes de que existiera la creación, dice, ha existido la sabiduría. Yo estaba antes de que existieran los abismos. Y fíjense, esto es muy importante, porque ¿qué son los abismos? ¿A qué se refieren los abismos? Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, cuando dice el libro del Génesis que Dios creó todo, ¿no? Dice, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas y todo era un abismo informe, hablaba de un abismo. Por lo tanto, ¿qué es el abismo? El abismo es el caos, ¿no? El abismo es la confusión, el abismo es el desorden, la incapacidad de comprender las cosas. El abismo, ¿verdad?, es el sinsentido de la vida. Antes de que existieran los abismos, yo ya existía. Antes de que pudiera haber algún caos, antes de que pudiera haber una confusión, antes de que pudiéramos, ¿verdad?, vivir en una situación, ¿verdad?, de duda, yo ya existía. Por lo tanto, podrá haber abismos en la historia, podrá haber muchos caos en la historia, podrá haber muchas confusiones en la historia, pero yo, sabiduría, existía desde antes. Por lo tanto, no puede haber ningún caos, no puede haber ningún abismo, no puede haber ninguna otra situación, ¿verdad?, que me pueda confundir totalmente. Siempre hay, antes de ese abismo, ha existido una sabiduría, el Hijo de Dios. Ha existido desde antes. Por lo tanto, nadie podría decir, es que vivo en una confusión tan grande que me rebasa. Sí, nos puede rebasar aparentemente, pero la sabiduría existe antes del abismo. Antes de que existieran y brotaran los manantiales de las aguas, yo fui concebido, dice, antes de que existiera el agua, ¿no? Que es, por lo tanto, el signo de la vida, ¿no? El agua, ¿no? Los manantiales de agua, ¿no? Lo necesario para la vida. Pues antes de que existieran manantiales de agua, yo ya existía. Por lo tanto, el que da vida no son solamente los manantiales de agua. El que da la vida es la sabiduría. El que da la vida es Dios. Dios ha existido desde antes. Antes de que las montañas y las colinas se quedaran asentadas, nací yo. Antes de que quedaran las montañas. ¿Y qué son las montañas, no? Las montañas, recordemos que en la Biblia hace referencia a los falsos ídolos, ¿no? A los falsos ídolos, a las falsas seguridades. En otras palabras, que está diciendo, antes de que el hombre pusiera su confianza en los falsos ídolos, antes de que el hombre pusiera su confianza en sus falsas seguridades, yo ya existía, yo ya había sido generado, ya existía todo. La sabiduría existe antes que los mismos dioses, ¿no? Aun cuando el Señor había hecho la tierra de los campos, ni el primer polvo del universo, yo estaba ahí. Antes de que existiera todo, ya estaba yo ahí. Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, yo estaba ahí. Cuando fijó al mar sus límites y mandó a las aguas que no lo traspasaran, yo estaba ahí. La sabiduría ha estado antes, ¿no? Dice, antes de que el mar tuviera límites, ¿no? Y lo mismo, ¿no?, que representa el mar en la Biblia, las fuerzas del mal. Antes de que las fuerzas del mal se agazaparan sobre el hombre, yo ya existía. La sabiduría es la que guía al hombre, que supera el mal, que supera el caos, que supera la vida, que le da sentido a todo. Fíjense cómo el libro de Proverbios lo que está tratando de dar a entender es la sabiduría ha existido antes de todo. Y si existe antes de todo, quiere decir que le puede dar orden al caos, puede darle sentido a la vida, ¿no? Puede, ¿verdad?, superar las falsas seguridades, los falsos ídolos. Puede efectivamente ponerle límite a cualquier mal, porque ha existido antes de todo.
Por lo tanto, celebrar la Trinidad es contemplar, por un lado, sí, entonces, a esta sabiduría, que es Jesús. Es celebrar al Dios Trino, que ha existido desde siempre, que es eterno, antes de que todo existiera. Y celebrar la Trinidad, entonces, ¿qué significa? En primer lugar, lo mismo dice aquí el texto, significa confiar verdaderamente que Dios es el que ha existido antes de todo y que es el que nos sostiene con vida. Él es el que da el sentido a nuestra vida, que es Dios el que viene a darnos horizonte de esperanza y que vale a darle sustento a nuestra vida. Aunque a veces llegue el desorden, aunque a veces llegue la confusión, Dios existía antes de todo. Está aquí para ordenarnos. Hoy tenemos una confusión, hoy tenemos alguna duda. ¡Hey! Que Dios te ayude, que Dios te conforte, que Dios te oriente. Hoy le estoy perdiendo sentido a mi vida. Pues Dios existe desde antes, porque Dios te creó para que le encontraras sentido a la vida. Hoy tendremos que abrir nuestro corazón para encontrarle sentido a nuestra vida, para encontrar un rumbo en nuestra historia. Nosotros, ¿verdad? Efectivamente, a veces nos enfrentamos ante el mal, ante la adversidad. Dios existía antes de todo. Por lo tanto, hoy tendremos que decirle, Señor, tengo este mal, ¿verdad? Este pecado, tengo esta situación negativa en mi vida. He dejado que crezca este mal sentimiento, este mal pensamiento en mi corazón. Hoy tendremos que decirle, Señor, tú que existías desde antes, dame la capacidad de vencer, de ponerle un límite a este pecado, de ponerle un límite a esta situación. Hoy tendremos que pedir eso al Señor. Por tanto, la fiesta de la Trinidad es contemplar que Dios ha existido desde siempre, que Dios ha estado antes de la creación para que nuestra creación tuviera sentido, para que nuestros pecados tuvieran límites, para que pudiéramos vencerlos y para que pudiera salvarnos, ¿no? Como dice la segunda lectura, hemos sido justificados por Dios, es decir, hemos sido salvados, porque justificados significa hemos sido salvados, porque si Dios ha existido desde siempre, ha venido también a salvarnos, ¿para qué? Para ser justificados, para ser santos, para estar unidos con Él, ¿no? Más aún, no solamente hemos sido salvados, sino que si Dios ha existido desde antes y nos ha salvado, Dios nos sigue acompañando. Por eso el texto del Evangelio, ¿verdad? Es el culmen de la liturgia de hoy, ¿no? Les enviaré al Espíritu de la verdad y Él los va a ir guiando. El Espíritu está con ustedes, el Espíritu los acompaña, el Espíritu los ilumina, Él los va a seguir guiando. No es que solamente ha existido desde antes, no solamente es que ya nos salvó y ya, es que nos sigue acompañando. Todos nosotros somos portadores del Espíritu y nos va guiando, nos va acompañando, nos va iluminando para seguir adelante. El misterio de la Trinidad no tiene que ser como algo distante, lejano, confuso, no, al contrario. El misterio de la Trinidad nos habla de que es el que nos da sustento a nuestra vida. El misterio de la Trinidad nos recuerda que estamos salvados. El misterio de la Trinidad es que Dios nos sigue acompañando a través del Espíritu que nos sigue guiando para seguirnos iluminando, para sentir la experiencia de Dios en medio de nuestra vida. La Trinidad no tendría que ser entonces algo lejano, distante, confuso, al contrario, algo cercano, en el que podemos entender, podemos aproximarnos y más aún podemos experimentar y vivir totalmente la vivencia de la salvación. El Espíritu nos irá acompañando. Y al mismo tiempo la Trinidad nos enseña así que es el Dios que está con nosotros, pero si es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el Dios que vive en comunión. Y por lo tanto, si nos ha revelado que el mismo Dios vive en comunión, que vive en comunidad, es para que nosotros vivamos también en comunidad, ¿no? Para que vivamos en armonía nosotros mismos, para que vivamos de la mejor manera nosotros, los unos con los otros. Y esto va muy de la mano también con lo que celebramos hoy. Hoy que es Día del Padre, ¿verdad? Hoy tendremos que reflexionar, ¿verdad?, cuál es la relación con nuestro papá, ¿verdad? Porque a lo mejor algunos, ¿verdad?, pues están peleados con sus papás o con sus abuelos, ¿verdad? ¿Por qué? Que porque me dijo tal cosa, que porque no me habló, o a lo mejor porque tuvo errores, ¿verdad? Que tuvo un vicio, ¿verdad? O me abandonó, y a veces vivimos con una serie de resentimientos contra los papás, ¿no? ¿Verdad? Curiosamente, ¿no? Hoy, que es Día del Padre, pues no nomás es para recordarlo, ya, también hoy tendremos que decir, bueno, Señor, pues a lo mejor sí he vivido distante de mi papá, ¿no? A lo mejor ya no lo tomo en cuenta, a lo mejor no le hablo, a lo mejor tengo un resentimiento por cualquier situación que haya vivido. Yo creo que el Día del Padre no nada más es para celebrar y ya, también es para pensar cómo va mi relación, ¿no? Porque hay gente que tiene años que no le habla a su papá, ¿no? Hay gente que no se ha relacionado ya con él. Y yo creo que hoy, el día de hoy, tendremos que pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto, no? ¿Cómo vamos a relacionarnos mejor con nuestro papá, no? Por lo menos perdonarlo, ¿no? Por lo menos dejar de tener esos resentimientos, por lo menos estar mejor con ellos, ¿no? Yo creo que eso sería algo ideal en el Día del Padre, no solo para festejar, decir, pues yo no festejo nada porque no tengo papá, ¿no? Más bien, ¿qué voy a hacer, verdad? Por lo menos hay que perdonar, ¿no? Yo creo que sería un paso, ¿no? Hay un paso para empezar todo esto, ¿no? Y recordar que finalmente, ¿verdad?, si la vida del cristiano tendría que ser de comunión, pues tendríamos que empezar esta comunión, pues reconciliándonos con los papás, ¿no? Y recordando que, pues el papá, pues tiene siempre un valor importante, ¿no? A veces no es tan popular, ¿verdad?, como el Día de la Madre, pero curiosamente también es importante, ¿no? Porque si lo pensamos bien, hay diferencias, ¿verdad?, entre un papá y una mamá. Y mientras que un hijo, ¿verdad?, cuando un bebé nace, ¿cómo identifica un bebé, ¿verdad?, a su mamá? Por el latido de su corazón, ¿no? Porque como estaba en su vientre, lo identificaba con eso, ¿no? Cuando la mamá lo carga y todo,
más o menos se tranquiliza, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda ese latido, ¿verdad? Recuerda ese origen. Sin embargo, ¿cómo reconoce al papá? Pues por la voz, ¿no? La voz. ¿Y eso qué nos dice de un papá en el fondo? Pues un papá tendría que ser siempre una figura de autoridad, ¿no? La voz. Y autoridad no en el sentido de autoritarismo, de mandar, de dirigir, no. Autoridad, ¿verdad? Una palabra que edifica, una palabra que guía, porque a veces pensamos que los papás están de adorno, ¿no? Los papás deberían de ser un ejemplo de guía, un ejemplo de autoridad, es decir, de ejemplo, ¿verdad? De dirección, de orientación, porque ese tendría que ser el papel de un papá, ¿no? Que guía, que protege, que ayuda, ¿no? Y que por lo tanto va conduciendo en la vida, porque la voz del padre tendría que ser la que tiene su valor, ¿no? Con lo que tenga, ¿verdad? A pesar de sus límites, una voz de un papá tendría que ser eso, ¿no? Y una voz que debe ir acompañando, por supuesto, con su ejemplo, ¿no? Porque a veces los hijos, ¿verdad?, somos malagradecidos y no agradecemos lo que nuestros papás hacen, ¿verdad? O a veces cuando nos dicen algo no los escuchamos. Pero curiosamente, el ejemplo siempre va a estar presente, ¿no? Que diga, oye, cuando uno es rebelde, ¿no? No lo voy a escuchar. Pero el ejemplo sirve. Y la autoridad va acompañada de la voz y del ejemplo, ¿no? Va acompañada de esa voz que ayuda precisamente a guiar y que el ejemplo que vaya dando un papá también guía. Entonces yo creo que hoy tendremos que pensar si la Trinidad es comunidad. Tendremos que pensar cómo vivimos en comunidad, en nuestra familia y de manera especial hoy con nuestro papá. Si habría que perdonarle algo, si habría que agradecer, que sí, a lo mejor no fue el mejor papá que tuve, ¿verdad? Puede decir, es que me dejó, es que no me tomó en cuenta, pero es mi papá, ¿no? Finalmente, ¿no? Por situaciones que a veces ni entendemos, ¿verdad? Cosas suceden, ¿no? Tendremos que, pues, reconciliarnos con nuestro papá, por lo menos en nuestro corazón, ¿no? Y pedirle perdón por tantas veces que no lo comprendemos, por tantas veces que a veces lo criticamos, por tantas veces que a veces lo señalamos, y al mismo tiempo, ¿verdad?, pues pedir por todos los papás para que sean esa autoridad, ¿verdad?, ese signo de amor, de protección, de guía, que a veces este mundo necesita en medio de tanto ruido, en medio de tanto caos, en medio de tanta confusión, que así como Dios nos guía, que también la voz de los papás guíen y acompañen siempre con el ejemplo y con su amor a sus hijos. Que así sea. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Vamos a decir juntos nuestra profesión de fe. Finalmente, el credo es la oración en la que nos habla de la Trinidad, ¿verdad? Cada uno de los artículos nos van hablando de las diferentes facetas y acciones de la Trinidad en la historia de la salvación. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Hermanos, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, presentemos nuestras plegarias por todas las necesidades de la Iglesia y del mundo, y digamos a cada petición: ven Espíritu Santo. Para que Dios Padre, Creador Todopoderoso del universo, lleve el mundo a su plenitud y haga nacer aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva que nos ha prometido, oremos. Ven Espíritu Santo. Para que el Hijo unigénito de Dios, que se hizo hombre para desposarse con la Iglesia, infunde en ella un amor semejante al suyo, oremos. Ven Espíritu Santo. Para que el Espíritu del Señor, que enriquece al mundo con sus dones, guíe a los monjes y monjas de vida contemplativa y a sus comunidades monásticas a vivir en medio de nuestro mundo con el testimonio de la fe, de la oración y del trabajo, oremos. Ven Espíritu Santo. Para que Dios, uno y trino, fortalezca a los papás en la delicada tarea de ser los responsables del bienestar físico y moral de quienes están a su cuidado, oremos. Ven Espíritu Santo.
para que los que conocemos el misterio de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, tengamos celo para anunciarlo a quienes lo desconocen. Oremos. Ven, Espíritu Santo, acoge, Señor, con amor nuestras plegarias y satisface con tu bondad las peticiones de los que te suplican. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. No en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte a una sola voz, cantando. Gloria
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León XIV, nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate, Señor, de todos tus hijos que les has regalado el don de la paternidad y los has llamado de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona
Dense fraternalmente un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Desde que voy junto a ti, mis ojos se han abierto por completo. Desde que voy junto a ti, no sé por qué la gente llorará. Yo solo en esta vida tengo miedo. El mundo es
Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aproveche, Señor Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, el próximo jueves es jueves de Corpus. Ya saben que hay 4 fiestas de guardar aparte de los domingos. La Virgen de Guadalupe, la Navidad, el 1 de enero y Corpus Christi, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces el próximo jueves será la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Tendremos la misa aquí a las 12 del día y a las 7 de la noche. Y cuando termine la misa, saldremos a hacer una pequeña procesión con el Santísimo aquí a la glorieta. No vayan a creer que es muy grande, aquí a la glorieta. Y regresamos. Bueno, si no llueve, si llueve, pues ya la haremos aquí adentro, ¿no? Pero para que lo tomen en cuenta, que puedan venir participar, háganlo, ¿verdad? Es como si fuera domingo, ¿verdad? Entonces, para que puedan participar en esta fiesta de Corpus Christi. Y también, bueno, pues hoy es Día del Padre, vamos a hacer una oración por los papás difuntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Atiende, Señor, nuestras oraciones con las que imploramos humildemente tu misericordia, para que todos los papás que han fallecido aquí en la tierra y agregaste misericordiosamente a tu pueblo, los lleves a la patria de la luz y de la paz, y les concedas vivir en compañía de tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Ahora pues también vamos a bendecir a los papás vivos, ¿verdad? Acuérdense que los papás son importantes, ahorita lo que decían. Hoy en la sociedad nos han hecho creer que los papás no son importantes, ¿verdad? Yo puedo educar a mis hijos sin su papá, ¿no? Los papás también son importantes, son parte importante, aunque hoy la sociedad, el mundo, la ideología nos quieran hacer engañar, ¿verdad? Un engaño de que no son necesarios, sí son importantes. No dejemos que esas ideas gobiernen nuestro corazón y demos el valor a los papás. Yo sé que a veces los papás han fallado, algunos son irresponsables, yo lo sé, pero eso no quita que sean importantes en la familia. Entonces vamos a pedir a todos los papás que pasen ahora aquí al frente para que los bendigamos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que bendigas a estos papás que el día de hoy se reúnen en torno a tu altar. Te pedimos que los bendigas, los fortalezcas y los ilumines. Dale sabiduría para guiar a sus hijos, dales fortaleza para resistir las dificultades de la vida y puedan así proteger y guiar a su familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a darle un aplauso a los papás. Les vengo a hacer una atenta invitación para pertenecer a Escuela de Pastoral. Las clases son los domingos de 10 a 12 del día. El próximo ciclo está por empezar, 2025-2026. Cualquier información, estamos acá afuera. Gracias. Muy bien, pues ahí está la invitación a la Escuela de Pastoral. Quien quiera animarse, allá afuera van a estar nuestros hermanos. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Que tengan todos una feliz noche, una semana llena de la presencia de Dios y muchas felicidades a todos los papás.